¿Sabías que existe un árbol capaz de cubrirse por completo de flores durante meses y que, aun así, miles de personas nunca logran verlo florecer? Lo curioso es que la mayoría cree que el problema es el fertilizante o la falta de agua, cuando en realidad están cometiendo errores mucho más simples. Y hay algo todavía más sorprendente. Este árbol puede vivir en maceta, soportar temperaturas extremas y regalar una de las floraciones más espectaculares del mundo, siempre que conozcas algunos secretos que muy pocas personas explican. Hoy vamos a conocer al árbol de Júpiter, también llamado lila de las Indias o crespón, dependiendo del país donde vivas. Te voy a explicar cómo cuidarlo, cuándo florece en diferentes partes del mundo, qué hacer si nunca ha dado flores, cómo reproducirlo, qué fertilizantes realmente funcionan y muchos consejos que te ayudarán a disfrutar de una floración espectacular. Así que acompáñame hasta el final porque seguramente descubrirás algo que no sabías sobre este hermoso árbol. Antes de hablar de sus cuidados, vale la pena conocer un poco más sobre este árbol, porque entender cómo vive en la naturaleza nos ayuda a comprender por qué necesita ciertos cuidados para desarrollarse correctamente. El árbol de Júpiter, cuyo nombre científico es Lagerstroemia, pertenece a la familia Lythraceae y es originario del este de Asia, especialmente de China, Corea y algunas regiones de Japón. Durante siglos, fue cultivado en jardines imperiales por la extraordinaria belleza de su floración y, con el paso del tiempo, se introdujo en Europa y posteriormente en América, donde hoy se ha convertido en uno de los árboles ornamentales más apreciados, tanto para jardines particulares como para parques, avenidas y espacios públicos. Lo que hace tan especial al árbol de Júpiter es que ofrece interés ornamental durante prácticamente todo el año. La mayoría de las personas lo conoce por su espectacular floración, pero en realidad tiene varias características que lo hacen destacar en cualquier paisaje. Durante la primavera y el verano, se llena de racimos de flores tan abundantes que, en muchos casos, las hojas quedan casi ocultas. Después, en otoño, muchas variedades cambian el color de su follaje y adquieren tonalidades amarillas, anaranjadas o rojizas antes de perder las hojas. Finalmente, durante el invierno, cuando el árbol queda sin follaje, su tronco continúa siendo muy atractivo gracias a una corteza lisa que se desprende de forma natural en pequeñas placas, dejando al descubierto una mezcla de colores gris, crema, marrón y canela. Es decir, incluso cuando no está floreciendo, sigue siendo un árbol muy decorativo. Sus flores son, sin duda, su mayor atractivo. Cada una está formada por 6 pétalos con bordes muy ondulados, arrugados y delicados, lo que les da la apariencia de estar hechas de papel crepé. Precisamente por esa característica, en países de habla inglesa se le conoce como crepe myrtle o crepe myrtle. Las flores nacen agrupadas en grandes racimos que pueden medir entre 20 y 40 centímetros de longitud y aparecen principalmente en las puntas de las ramas nuevas. Una sola planta adulta puede producir cientos de estos racimos durante la temporada de floración, convirtiéndose en un verdadero espectáculo de color. Aunque muchas personas solo conocen la variedad de flores rosadas, la realidad es que existe una enorme diversidad de cultivares. Podemos encontrar árboles con flores blancas, lila, lavanda, fucsia, púrpura intenso, rojo e incluso en diferentes tonalidades de rosa.
Algunas variedades también presentan hojas de color verde oscuro, mientras que otras producen brotes nuevos de color vino o púrpura, lo que aumenta aún más su valor ornamental. Gracias al trabajo de los viveristas, hoy existen decenas de variedades adaptadas tanto para jardines pequeños como para grandes espacios. Otra característica muy interesante es que no todos los árboles de Júpiter alcanzan el mismo tamaño. Existen variedades enanas que apenas superan el metro de altura y son ideales para macetas o jardines pequeños. Otras variedades alcanzan entre 3 y 5 metros, convirtiéndose en excelentes árboles para patios y entradas de viviendas. Finalmente, existen variedades de gran porte que pueden superar fácilmente los 8 metros de altura y desarrollar una copa amplia que proporciona una agradable sombra durante los meses más cálidos. Esto significa que prácticamente siempre existe una variedad adecuada para el espacio disponible. Dependiendo del país donde vivas, probablemente conozcas este árbol con un nombre diferente. En El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y gran parte de Centroamérica es conocido simplemente como árbol de Júpiter. En México y España, muchas personas lo llaman lila de las Indias, haciendo referencia a la semejanza del color de algunas variedades con las lilas tradicionales y a la antigua creencia de que provenía de la India. En Colombia y Argentina es muy común escuchar el nombre de crespón, debido al aspecto crespo o rizado de sus pétalos. Mientras tanto, en Estados Unidos recibe el nombre de crepe myrtle, siendo uno de los árboles ornamentales más plantados en jardines residenciales y espacios urbanos por su resistencia al calor y su prolongada floración. Uno de los aspectos que más sorprende es su capacidad de adaptación. A pesar de la delicadeza de sus flores, el árbol de Júpiter es una especie muy resistente. Tolera altas temperaturas, soporta periodos de sequía una vez establecido y también puede resistir inviernos fríos cuando entra en reposo. Esta combinación de belleza y resistencia explica por qué ha logrado cultivarse con éxito en regiones tan diferentes como España, México, Colombia, Argentina, Estados Unidos y prácticamente toda Centroamérica. Quizá por eso es considerado uno de los árboles ornamentales más completos que existen. No solo ofrece una floración abundante durante varias semanas, sino que también aporta color en otoño, una corteza decorativa en invierno y una copa elegante durante el resto del año. Sin embargo, para disfrutar de todo ese potencial es necesario proporcionarle las condiciones adecuadas, ya que pequeños errores en el cultivo pueden marcar la diferencia entre un árbol que apenas produce hojas y otro completamente cubierto de flores. Precisamente de esos cuidados hablaremos a continuación. Seguramente te estarás preguntando cuál es el secreto para que florezca con tanta abundancia. La buena noticia es que el árbol de Júpiter no es una especie difícil de cuidar, pero sí tiene algunas necesidades muy específicas. De hecho, la mayoría de los problemas de floración no se deben a enfermedades ni a la falta de fertilizante, sino a pequeños errores en el cultivo que pueden corregirse fácilmente. El primer requisito, y probablemente el más importante de todos, es el sol. Si tuviera que darte un solo consejo para lograr una floración espectacular, sería este: siembra tu árbol donde reciba la mayor cantidad de luz solar posible. El árbol de Júpiter necesita, como mínimo,
entre 6 y 8 horas de sol directo cada día. Mientras más luz reciba, mayor será la cantidad de flores que producirá. Muchas personas lo plantan cerca de muros altos, bajo árboles grandes o en patios donde apenas recibe unas pocas horas de sol. Y luego se preguntan por qué nunca florece. Lo que ocurre es que la planta utiliza la energía del sol para formar los botones florales. Si esa energía no es suficiente, el árbol simplemente se concentra en producir hojas y ramas, dejando la floración en un segundo plano. El segundo aspecto fundamental es el riego. Cuando el árbol es joven, durante sus primeros 2 o 3 años, conviene mantener el suelo ligeramente húmedo para favorecer el desarrollo de un sistema radicular fuerte. Sin embargo, una vez que ya está establecido, se convierte en un árbol sorprendentemente resistente a la sequía. Esto no significa que nunca deba regarse, sino que tolera mucho mejor la falta ocasional de agua que el exceso de humedad. De hecho, uno de los errores más comunes es regarlo todos los días. Un suelo constantemente encharcado reduce la oxigenación de las raíces y favorece la aparición de enfermedades causadas por hongos. Lo ideal es permitir que la capa superficial del suelo comience a secarse antes de volver a regar. El tipo de suelo también influye en su desarrollo. Aunque es una especie bastante adaptable, se desarrolla mucho mejor en suelos fértiles, con buen drenaje y ricos en materia orgánica. Si el terreno es muy arcilloso y retiene demasiada agua, conviene mezclarlo con arena gruesa, compost o materia orgánica para mejorar el drenaje. Por el contrario, si el suelo es demasiado arenoso, la incorporación de humus de lombriz o compost ayudará a conservar mejor la humedad y los nutrientes. Uno de los temas que genera más dudas es la fertilización. Muchas personas piensan que mientras más fertilizante apliquen, más flores obtendrán, pero esto no siempre es cierto. De hecho, un exceso de nitrógeno suele producir el efecto contrario. El nitrógeno estimula el crecimiento de hojas y ramas, por lo que un árbol fertilizado únicamente con productos ricos en este nutriente puede lucir muy verde y frondoso, pero producir muy pocas flores. Si tu objetivo es estimular la floración, lo más recomendable es utilizar fertilizantes con mayor contenido de fósforo y potasio, ya que estos nutrientes favorecen la formación de botones florales y fortalecen la planta. Productos con fórmulas como 10-30-20, 12-24-12 o similares suelen ser una excelente opción durante la etapa previa a la floración. También puedes complementar con compost bien descompuesto o humus de lombriz, que mejoran la salud del suelo de forma natural. La poda es otro factor determinante. Existe el temor de que podar pueda reducir la floración, pero ocurre exactamente lo contrario cuando se hace en el momento adecuado. El árbol de Júpiter florece principalmente sobre las ramas nuevas que produce cada temporada. Por esa razón, una poda ligera a finales del invierno o justo antes de iniciar la primavera estimula la aparición de nuevos brotes, que posteriormente serán los encargados de producir las flores. Lo que sí debe evitarse es podarlo cuando ya ha comenzado a formar los botones florales, porque en ese caso estaríamos eliminando precisamente las ramas que iban a florecer. Otra pregunta muy frecuente es si puede cultivarse en maceta. La respuesta es sí,
y además lo hace bastante bien, especialmente si se eligen variedades compactas o enanas. Sin embargo, es importante utilizar una maceta amplia, preferiblemente de unos 50 litros o más, con suficientes orificios de drenaje. Una maceta demasiado pequeña limitará el desarrollo de las raíces y, con el tiempo, también reducirá la floración. Si el árbol permanece varios años en el mismo recipiente, será necesario trasplantarlo o renovar parte del sustrato para mantenerlo saludable. Si tienes espacio en el jardín, sembrarlo directamente en el suelo siempre será la mejor opción. Allí las raíces podrán desarrollarse con mayor libertad. El árbol crecerá más rápido y alcanzará todo su potencial tanto en tamaño como en floración. Dependiendo de la variedad, puede convertirse en un hermoso árbol de sombra sin que sus raíces representen un problema importante para construcciones o aceras, ya que generalmente no se consideran agresivas como las de otras especies ornamentales. Muchas personas también se preguntan cuándo florece. La respuesta depende del clima de cada región. En los países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, normalmente comienza a florecer entre marzo y junio, aunque en zonas muy cálidas puede prolongar la floración durante buena parte del verano e incluso ofrecer una segunda floración si las condiciones son favorables. En México suele florecer entre abril y agosto. En España lo hace principalmente durante el verano, entre junio y agosto. En Estados Unidos, la época varía según el estado, pero generalmente ocurre entre junio y septiembre. En Argentina, donde las estaciones son opuestas a las del hemisferio norte, florece durante el verano austral, entre noviembre y febrero. En países como Colombia, donde las temperaturas son más estables durante todo el año, algunas variedades pueden florecer más de una vez, especialmente después de periodos secos seguidos por lluvias. Finalmente, hablemos de la reproducción. Si deseas obtener nuevas plantas, existen varios métodos. El primero es mediante semillas, que se encuentran dentro de pequeñas cápsulas leñosas que permanecen en el árbol después de la floración. Este método es sencillo, pero requiere paciencia, ya que pueden pasar varios años antes de que una planta obtenida por semilla produzca sus primeras flores. El segundo método, y probablemente el más utilizado por viveristas y aficionados, es mediante esquejes. Consiste en cortar una rama sana y hacerla enraizar en un sustrato adecuado. La ventaja es que la nueva planta será prácticamente idéntica a la planta madre y comenzará a florecer mucho antes que una obtenida por semilla. Como puedes ver, el árbol de Júpiter no exige cuidados complicados. En realidad, cuando recibe abundante sol, un suelo con buen drenaje, riegos moderados, una poda realizada en el momento correcto y una fertilización equilibrada, responde de la mejor manera posible, regalando cada año una floración tan abundante que es capaz de transformar por completo cualquier jardín. Como has podido ver, el árbol de Júpiter es mucho más que un árbol bonito. Es una especie capaz de transformar cualquier jardín con una floración espectacular, siempre que reciba el sol, los cuidados y el espacio adecuados. Además de ser resistente y relativamente fácil de mantener, tiene la ventaja de adaptarse tanto a jardines amplios como a patios pequeños, e incluso puede cultivarse en maceta si se elige la variedad correcta. Sin duda,
Es una excelente opción para quienes desean disfrutar de un árbol lleno de color durante buena parte del año. Ahora me encantaría conocerte un poco más. Déjame aquí abajo en los comentarios desde qué país o ciudad me estás viendo y cuéntame cómo conocen a este árbol en tu región. Me encanta leerlos y siempre trato de saludar a personas de diferentes partes del mundo, así que estaré muy pendiente de sus comentarios. Y si te gustan este tipo de árboles y arbustos que llenan de vida cualquier espacio, te invito a seguir descubriendo más opciones para tu jardín. Justo aquí en la pantalla te voy a dejar un video donde te comparto 10 árboles y arbustos realmente hermosos, ideales para patios y jardines, con especies que destacan por sus flores, su follaje y lo fáciles que son de cuidar. Estoy segura de que encontrarás más de uno que te encantará tener en casa. Solo dale clic al video que está apareciendo en pantalla y nos vemos allí. Hasta la próxima.